Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a esta capacitación de homilética, segunda jornada en el cual hemos estado analizando, viendo algunas herramientas necesarias, pudiendo ver estrategias de esta manera para poder compartir con más eficiencia y con más poder la palabra de Dios. Así que muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Recordarles que el sábado pasado comenzamos con la primera jornada de capacitación, de un total de 5 jornadas de capacitación de homilética para todos aquellos interesados en aprender a cómo hacer sermones prácticos en tiempos contemporáneos, a cómo preparar un sermón contundente, un sermón que pueda penetrar el corazón, que pueda llegar al alma de la persona y de esta manera poder anunciar el evangelio del reino de Dios. El título de esta segunda jornada de capacitación de homilética es La coherencia y cohesión. Tipos de sermón, coherencia y cohesión. Así que bienvenido, hermano Yuri,
a esta segunda jornada de capacitación. Es un privilegio poder contar con ustedes en nuestro distrito de Pedro Aguirre Cerda. Saludamos también cariñosamente a cada uno de los hermanos del distrito Pedro Aguirre Cerda, de la iglesia Villa Sur, de la iglesia Revelación, de la iglesia Lo Valledor, de la iglesia La Marina y también de la iglesia de la Victoria. También quisiéramos aprovechar de saludar a hermanos que nos acompañan también de otros campos del sur de Chile, del norte. También nos acompañan hermanos de otros distritos. Bienvenidos a esta capacitación de homilética. Hermano Yuri, una vez más agradecidos. El tiempo es suyo. Estamos atentos a poder escuchar esta segunda jornada titulada El propósito, la coherencia y cohesión, tipos de sermón. Bienvenido, hermano Yuri. Ahí sí. Hola, pastor. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para comenzar, me gustaría comenzar con una oración, como comenzamos cada uno de nuestros programas, para dar inicio al curso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno, porque este sábado, un día especial, nos podemos reunir para aprender más de ti. Guíanos, Señor, danos sabiduría para poder compartir un mensaje de salvación con aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir la pantalla de nuestra presentación el día de hoy. Y aquí pueden ver, ¿cierto? Y la voy a reproducir. ¿Bien? Como dijo el pastor, la lección 2 se trata de, vamos a ver algunos temas, el propósito, la coherencia y cohesión y tipos de sermón. De eso se va a tratar la lección 2. Antes de comenzar les pido, bueno, esta reunión la habíamos hecho por Zoom, ahora la estamos haciendo solamente por Facebook y vamos a hacer el resumen. Si quieren escribir algún comentario, una respuesta, una pregunta, lo pueden hacer en los comentarios de Facebook. Y vamos a hacer un resumen de la lección número 1. La palabra homilética viene de homilía y que significa discurso, ¿cierto? Primeramente se llamaba discurso solamente y después pasó a llamarse todos los discursos religiosos y los sermones se empezaron a estudiar bajo esta palabra, homilética. ¿Bien? Definimos predicación, definimos predicador la semana pasada y decíamos que la predicación y el predicador estaban íntimamente unidos porque el predicador era parte del mensaje. Eso era una de las cosas más importantes. Que el fin de la predicación era persuadir, era convencer a otro y darle, sobre todo, el propósito principal de la predicación, que es la salvación. Y hablamos acerca de la comunicación, hablamos del emisor, el receptor, hablamos de los tipos de comunicación, ¿cierto? Y algo que me gustaría hacer énfasis, como la comunicación paraverbal era muy importante en la predicación. Yo creo que ustedes recuerdan lo que estudiamos la semana pasada acerca de la comunicación. ¿Bien? Pudimos identificar también quién era el emisor, quién era el receptor, cuál era la retroalimentación, cuáles eran los ruidos que pasaban en un sermón. Identificamos también cómo la persona codificaba dentro de su cabeza y decodificaba a la persona que lo oía. Es algo que me gustaría hacer énfasis, que el hermano Johnny comentó la semana pasada, que el responsable de la comunicación siempre tiene que ser el emisor. ¿Por qué? Hoy día, la semana conversábamos esto con la familia, que nos decíamos, si yo necesito enviar un mensaje a alguien, ¿cierto? Yo soy el responsable de que el otro me entienda, entonces tengo que hablar con el lenguaje del otro y tratar de que él decodifique el mismo mensaje que yo decodifiqué. Es decir, yo todo lo que dije puede haber tenido razón, puede haber sido bueno, pero si la otra persona no lo entendió, no tiene mucho sentido el acto comunicativo. ¿Bien? Disculpe, hermano, de eso hablamos la semana pasada. Sabe que no se ve en Facebook la pantalla, no sé si la puede volver a compartir, tal vez salir. ¿Eso se ve? Estamos viendo. Sí, ahora se está viendo. Ya, entonces no la voy a poner en pantalla completa y la voy pasando acá nomás a nuestro. La puse en pantalla completa, pero no tiene que estar. ¿Bien? Ahí se está viendo, sí. Gracias. Me gustaría comenzar leyendo un texto bíblico que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 3 y el 8. Cuando hago el curso más largo, ¿cierto? Y tenemos el tiempo y lo hacemos en una iglesia, leemos los capítulos completos y contamos cuántas palabras estamos leyendo por minuto. Yo les decía la semana pasada que una de mis desventajas al momento de predicar es que hablo muy rápido. Entonces hicieron un estudio de las mejores charlas TED. Ustedes conocen esas charlas que son súper conocidas y va la mejor gente, los mejores exponentes para charlas, ¿cierto? A ese tipo de charlas TED. Y mediante una encuesta preguntaron después cuáles eran las mejores charlas donde la persona habló mejor y ese tipo de cosas. Y se dieron cuenta que el promedio de las personas que hablan mejor hablan 163 palabras por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que no es ni rápido, así como yo, para que no me entiendan, o no es muy lento para hacerlo tedioso.
Así que es muy importante que uno pueda contar las palabras que lee en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo generalmente? Trato de copiar y pegar en un contador de palabras que está en internet. Cuando uno busca contador de palabras, copia y pega un texto y sabe cuántas palabras tiene, y uno debería calcular cuánto tiempo se debería demorar en leer eso. ¿Bien? Y me gusta este texto porque tiene que ver con esto. Está en Nehemías capítulo 8 y dice, el texto completo habla de un discurso de Nehemías, dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, se alargó con el sermón, ¿cierto? Porque desde que amaneció hasta las 12 estuvo predicando, dice. Pero me gusta esto, dice, en presencia de hombres y mujeres y de todo copiar y pegar, entender un contador de palabras muy importante, que está en internet. Nuestro mensaje tiene que estar adecuado a quién, a quienes nos oyen, y a veces hay niños, jóvenes, y tenemos que captar la atención de la mayor cantidad de la gente posible. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y este es el gran desafío que tenemos como predicadores, de que la gente nos escuche, nos entienda, ¿cierto? En lo que, con lo que nosotros decimos, ¿bien? Y el texto que quería dejar como meditación es el número 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiesen la lectura, de modo que entendiesen la lectura. ¿Se dan cuenta que aquí está el lenguaje paraverbal? O sea, todas las cosas que estamos hablando, Dios ya lo había establecido en su palabra. El lenguaje paraverbal es poner el sentido para acompañar el lenguaje verbal, de modo que las personas entiendan lo que uno quiere comunicar, ¿cierto? Que el emisor decodifique el mensaje, que el receptor decodifique el mensaje que el emisor decodificó con la ayuda del Espíritu Santo, codificó con la ayuda del Espíritu Santo cuando preparó el sermón. Bien, me gusta este texto porque habla de la predicación de otro punto de vista. Hoy, el día de hoy vamos a hablar del propósito. Y se acuerdan que dijimos que un símil muy bueno de la predicación era el tema del viaje en avión, ¿cierto? Viajar en avión, y es muy parecido, y nosotros podríamos sacar muchas enseñanzas parecidas y compararlo con una predicación. En este caso, ¿cierto? Vamos a preguntar a dónde llevarás a tus pasajeros. Encontré una historia en internet cuando estaba redactando el libro de un hombre que vivía en Holanda y que quería conocer Australia. Y por internet encontró unos pasajes a Sydney muy baratos, muy baratos. Entonces compró esos pasajes y esperó hasta la fecha de que viajó. Así que se dio cuenta que en Australia iba a ser verano. Entonces empacó toallas, traje de baño, short, ¿cierto? Iba con ropa muy veraniega, y se sube al avión, y cuando parte, despega, se va, y se da cuenta que en el mapita que aparece en las pantallas del avión estaba yendo hacia América del Norte. Había comprado pasaje a una ciudad que se llama Sydney, pero en Canadá, en pleno invierno. Así que llegó al aeropuerto con shorts, ¿cierto? Y con ropa de verano, y tuvo que comprar un pasaje de vuelta. ¿Bien? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el propósito nos dice a dónde uno quiere llevar a las personas, ¿cierto? Hablábamos la semana pasada de un viaje en avión donde usted maneja, con la ayuda del Espíritu Santo, usted es el que maneja el avión, y tiene que decir, yo los voy a llevar a tal parte y llevarlos a ese lugar. En la siguiente diapositiva ustedes ven que existe un gran propósito, lo estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Que Dios eligió la locura de la predicación para salvar a los hombres. Entonces, el gran propósito de la predicación, ¿cuál es? La salvación. Tiene un propósito evangelístico, para que la gente se convierta, acepte a Cristo como su Salvador. Y el gran personaje de la predicación es Cristo. Entonces, por eso dicen muchas veces que la predicación, ¿cómo debería ser? Y lo escribimos la semana pasada, una característica de la predicación era que la predicación fuera cristocéntrica. Pero yo no puedo tomar todos los sermones acerca de Cristo, es decir, sobre la vida de Cristo. Sería interesante también estudiarlo. Nosotros en la casa estudiamos el Sermón del Monte ahora en el culto, y estamos estudiando ahora las parábolas. Entonces, casi todos los estudios que tenemos en la casa ahora están relacionados explícitamente con Cristo. Pero en el mismo relato que veíamos la semana pasada, en el Camino de Emaús, ustedes se dan cuenta que dice que Jesús, cuando abrió la Escritura y ardía el corazón de las personas, le mostraba lo que de él decían. Entonces, toda la Escritura nos habla de Cristo, y de alguna forma la persona que predica tiene que presentar a Cristo en cada una de sus enseñanzas. Entonces, el gran propósito, ¿cuál es? Que la gente se salve. ¿Cómo? Conociendo a Cristo. Y los propósitos pequeños son los propósitos, podemos decir, los propósitos para cumplir el gran propósito, tienen que ver con historias, enseñanzas que nosotros queremos dar, temas diferentes para lograr el gran propósito, que es el propósito salvífico que tiene la predicación. ¿Bien? Y para esto yo tengo que escribir, yo prefiero escribir el propósito. ¿Por qué? Porque ahí nos da una ruta segura. Si ustedes se fijan,
en este mapa que aparece ahí, aparece un viaje. Nosotros estamos suponiendo acá que le vamos a decir a las personas, ¿saben qué? Los voy a llevar a las playas de Brasil. Entonces tomamos un avión en Santiago y nos bajamos ahí en un aeropuerto en Brasil. No sé si habrá una playa bonita en ese lugar, porque no conozco, pero en ese lugar del mapa debe haber algo bonito ahí. Y la gente está esperando llegar a esa playa bonita y bañarse en agua caliente y disfrutar el sol. Pero resulta que el avión los llevó ¿a dónde ahí? Parece que por ahí está Buenos Aires, no sé, ¿cierto? Una parte de Argentina. Eso significa equivocar el propósito, es decir, yo me propuse en el avión manejarlo a cierto lugar, ¿cierto? Llevar, aterrizar a las personas en el lugar, pero llegaron a otro. Entonces, por eso tenemos que definir el propósito, ¿bien? Una forma sencilla de definir los propósitos es escribir lo siguiente: al final de mi tema, mis oyentes, y ahí dejo un espacio y escribo el propósito que yo quiero lograr, ¿bien? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Por ejemplo, yo quiero hablar del perdón y redacto de la siguiente forma mi propósito y pongo: al final de mi sermón, mis oyentes conocerán acerca del perdón. Eso está malo. ¿Por qué está malo? Es lo mismo que yo les dijera, los voy a llevar a una playa de Brasil y voy en el avión y me paseo por arriba de la playa y la gente la ve y me devuelvo y no logra meter ni los pies en el agua, ni tomar el calor, ni nada de eso. Cuando hablamos de propósito es llevar a las personas al destino. Entonces, cuando mi sermón se trata del perdón, tengo que decir: al final de mi sermón, mis oyentes saldrán perdonados. Eso significa que llegaron a la playa, se lavaron en agua calentita y están disfrutando el sol. Bien, tenemos que tener cuidado que nuestros sermones, ¿cierto?, cumplan el propósito y que no sean solamente para aclarar un tema, ¿cierto?, o explicarlo. También tiene que tener el contenido de explicación, pero el principal motivo de un sermón es la salvación de la persona, que se cumpla el propósito en la vida de la persona. ¿Bien? ¿Cómo logro eso? Con una buena conclusión y un llamado al final. Pero lo vamos a estudiar la próxima semana cuando estudiemos las partes del sermón. Entonces, esto es demasiado importante porque en base al propósito construyo el sermón. ¿Por qué? Porque si hay una historia que no va con el propósito, tengo que sacarla. Si hay un texto bíblico que no está de acuerdo al propósito y hace el viaje más difícil, tengo que sacarlo. ¿Por qué? Porque todo tiene que apuntar ¿hacia dónde? Hacia el destino. Si ustedes se dan cuenta, un viaje con mucha escala, ¿cierto? Si nosotros nos vamos hacia un lado, hacia el otro, sería tedioso para las personas. Un viaje con muchas vueltas también es tedioso. Entonces, cumplir el propósito significa llevar a la persona donde yo quiero que vaya, donde el Espíritu Santo me puso que tienen que ir cuando yo preparo el arreglo del sermón. Entonces, lo redacto de esa forma, ¿bien? Yo tengo acá, voy a abrir acá mi ventana Facebook para ver si pueden comentar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tengo una tarea, ¿bien? Tengo una tarea acá y dice: ¿cómo ustedes redactarían un propósito si su tema se trata de esto? Si tienen que preparar un sermón y se trata de esto, ¿cómo prepararían usted el propósito? ¿Cómo lo redactarían? ¿Bien? Voy a dejar un espacio, yo tengo acá, tiene un poco de delay, de retraso Facebook, pero muy poco, son algunos segundos, así que si alguien quiere escribir acá, yo lo voy a estar leyendo. Pero, por ejemplo, les voy a empezar yo. Por ejemplo, el caso de la salvación. Entonces yo escribiría: al final de mi sermón, mis oyentes saldrán salvos. ¿Bien? Eso significa que llegaron a destino. Si yo digo: al final de mi sermón, mis oyentes conocerán cómo salvarse, lo hice ver la playa desde el aire y no pudieron mojarse los pies. ¿Bien? La segunda venida. ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Cierto? Nosotros podríamos preparar un sermón. ¿Cómo vendrá Jesús? Va a venir de forma personal, visible. ¿Qué más? ¿Cierto? Va a haber resurrección de los muertos y la gente puede conocer todas esas características de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero todo ojo lo verá. Todas las características que usted ya conoce de la venida de Cristo. Pero si no sale preparado para esperar al Señor aquí, ¿cierto? Para estar preparado cuando Cristo venga, el sermón no cumple el propósito. Por eso es muy importante preparar y redactar el sermón. Con el tiempo después uno se va a acostumbrar y dice: yo voy a hablar de esto, y más o menos sabe a dónde llegar. Pero cuando uno no lo tiene claro, tiene que preparar y escribirlo. Es mejor escribirlo cuando uno prepara un sermón y poner ahí: al final de mi sermón, mis oyentes saldrán, ¿cierto?, preparados para encontrarse con el Señor. El sábado, ¿cierto? Nosotros podríamos hablar mucho del sábado, que es eterno, ¿cierto?, que se guardó en
en el principio, que se guardó en el Edén, ¿cierto? Que se guardó después cuando dio los 10 mandamientos, que se guardó en el tiempo de Jesús, que lo guardaron los discípulos y que se va a guardar en la tierra nueva, ¿cierto? Nosotros conocemos todos esos textos bíblicos. Pero si la gente no sale con el deseo o con la convicción de que tiene que guardar el sábado, es algo informativo, no es algo persuasivo, ¿cierto? El sermón tiene como propósito persuadir, por lo tanto, mi propósito de mi sermón tiene que persuadir a la persona a aceptar el sábado como el día del Señor y guardarlo como corresponde. ¿Bien? Eso es lo que uno suele tratar de lograr cuando uno se plantea un propósito. La justificación por la fe, exactamente lo mismo. Nosotros podríamos decir, nadie se salva por obra, y podríamos explicarlo muy bien. Pero si la gente no sale justificada, no los llevamos al propósito, ¿cierto? Es una decisión personal finalmente, pero uno tiene que decirle, ¿saben qué? Aquí está el agua, metan los pies, pueden bañarse, pueden disfrutar el sol, lleguen a ese lugar. Así se prepara un propósito, ¿bien? El santuario, ¿cierto? Más allá de conocer, que es muy interesante conocer los tipos, la tipología del santuario, el simbolismo de cada una de las cosas, cómo se hacía el ritual, cómo funcionaban las fiestas, todo ese tipo de cosas, los mobiliarios, tenemos que ver al Cristo, ¿cierto? Que finalmente es el santuario, es la luz, es el pan, es todo lo que aparece ahí en el santuario, eso es el ministerio de Cristo. Entonces tenemos que terminar con las personas aceptando a Cristo como el real, ¿cierto? Que los otros eran símbolos y el Cristo es la parte real del santuario. La testificación. Entonces, siempre cuando escuchamos sermones de testificación, nos retan porque no hacemos la obra misionera. Y somos flojos, que no hacemos esto. El propósito de un sermón de testificación puede ser que también nos reten, porque está bien, ¿cierto? No se trata de que nos traten bien siempre. Pero debería terminar con un compromiso de que las personas testifiquen. Entonces, al final, la gente no tiene que saber que tiene que predicar o testificar. La gente lo que tiene que hacer con una actitud testificadora al final. Al final de mi sermón, mis oyentes tendrán el deseo de compartir el evangelio con otros. He ido uno por uno, pero, por ejemplo, el tema de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días. Más allá de las fechas proféticas, que es muy importante aprenderla, la parte informativa del sermón, tenemos que persuadir a que la persona que esté en el tribunal de Cristo finalmente, porque nosotros estamos hablando de eso, ¿cierto? De que del gran día de la expiación que se está llevando a cabo y que en este momento Jesús está intercediendo por nosotros. Entonces, que la gente participe en esa intercesión. El tema de la reforma pro salud es bastante complejo, ¿cierto? En algunos casos puede ser hasta polémico, si es que no se toma de la forma correcta, pero la idea es poder enseñar a las personas que hay una forma de vida superior, ¿cierto? Que Dios tiene a través de sus consejos y que ojalá puedan tomarla, ¿cierto? Que se sientan el deseo al final de tomarla. Y así, por ejemplo, con la oración, que la gente no sepa cómo orar, también tiene que saberlo, quiero que se entienda claro esto. Sabemos cómo orar o cuándo orar, que tenemos que orar siempre, pero que la gente salga decidida a tener una vida de oración. Creo que todos los ejemplos quedaron bastante claros de cómo deberíamos nosotros persuadir a las personas a través de un propósito definido. ¿Bien? Voy muy acelerado porque tengo harto que avanzar. Miren, acá tengo este otro esquema que tengo acá, nos enseña exactamente lo mismo, ¿cierto? El gran objetivo, el gran propósito es Cristo, nuestro Salvador. Es el gran propósito, pero el objetivo específico es cómo yo logro, a través de la doctrina, la mayordomía, a través de cada una de nuestras enseñanzas, lograr que ese gran propósito se cumpla, ¿cierto? A través de la mayordomía, no sé, a través de los temas que nosotros decidamos tomar, dependiendo de lo que nos guste, la iglesia necesita, y otro tipo de cosas. ¿Bien? Vamos a pasar al segundo punto, ya hablamos del propósito, creo que quedó muy claro. Si alguien tiene alguna duda puede ponerlo acá en Facebook, yo estoy viendo lo que aparece aquí al lado en Facebook, así que pueden escribir si hay algún problema, alguna duda, lo escriben al lado. ¿Bien? Hay una pregunta, ¿de qué se trataba la película? Es una pregunta interesante. Usted ve una película y le preguntan, ¿y de qué se trató la película? Si yo les pregunto, ¿de qué se trataba, no sé, Titanic? Un barco que se hundió, una historia de amor, me pueden decir. Volver al futuro. ¿De qué se trataba la película? Esto tiene que ver con el tema. ¿Bien? Hay una palabra que es muy importante en un sermón que se llama coherencia. Antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan, en una campaña política, una persona se presentó y tenía muy poco tiempo para presentar su video en las campañas publicitarias políticas que se daban en la televisión. Creo que tenía como un segundo, y el hombre salía y decía, trabajo, trabajo, trabajo. Y parece que salió hasta elegido por esa forma de decir. ¿Por qué? Porque la palabra era tan importante y él quería trabajo que lo decía 3 veces. Bien, si yo tuviera que hacer lo mismo con respecto a esta parte del sermón, les diría coherencia, coherencia, coherencia.
Porque la coherencia es lo que le da sentido al sermón. ¿De qué se trató el sermón? Si yo no soy capaz de responder con pocas palabras de qué se trató el sermón, significa que no tuvo coherencia. Esa es la respuesta de cómo saber si un sermón es coherente. ¿Qué significa la palabra coherente? Entonces vamos a ver qué significa la palabra incoherente. Cuando dicen esta persona habla incoherencias, se nos dice que la persona habla sin sentido, habla cosas que están desconectadas. De la misma forma, el sermón tiene coherencia cuando está unido en base al sentido. ¿De qué se trató? ¿Cierto? Si hablo de la segunda venida, voy a hablar de la segunda venida. Si voy a hablar del sábado, voy a hablar del sábado. Pero no puedo hablar de todos los temas en un sermón. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, miren. Voy a ver la siguiente imagen que tienen acá. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen nos muestra también el mapa. Nos queremos, parece que estamos deseosos de ir a las playas, a una playa en Brasil, porque les muestro. Pero un viaje sin coherencia, se dan cuenta que eran muchas vueltas, partimos por un lado, pasamos ahí, no sé si pasamos por, parece que un pedacito de Argentina, por acá cerca de Paraguay, ahí nos dimos una vuelta y al final los llevé al lugar donde tenía que llevar. La gente queda completamente mareada. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el sermón? Esa palabra debería responder si el sermón tuvo o no tuvo coherencia. ¿Bien? Entonces ustedes piensen en los últimos sermones que han escuchado y se preguntan de qué se trata. Si esa respuesta es corta, ¿cierto? Significa que el sermón tuvo coherencia. ¿Bien? Estamos hablando a grandes rasgos y en forma simplificada para poder entender el texto, pero es tan sencillo como eso. ¿Tuvo coherencia? ¿De qué se trató? Es una respuesta corta. ¿Bien? Los últimos sermones que he escuchado, no sé, he escuchado varios sermones por internet y cuando uno puede identificar, sí, del perdón, sí, de esto de, no sé, de las doctrinas, escuché uno hace poco. ¿De qué se trata el tema? De las doctrinas. ¿Bien? Es súper corta la respuesta, significa que se habló de una sola cosa y no se dieron vuelta. ¿Bien? La cohesión, ¿cierto? La coherencia, en primer lugar, le da unidad en el sentido. ¿De qué se trata? ¿Bien? Y la cohesión le da unidad en la forma, como yo uno el sermón a través de la forma que tiene. Entonces, vamos a avanzar a hacer más adelante, ¿cierto? Cómo hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión. La próxima semana vamos a hablar de eso. Y anoté algo acá que está relacionado con este tema, pero no tanto, pero es muy interesante, que tiene que ver con la correferencia. Lo vamos a hablar, pero no es realmente un ítem grande, sino que un ítem, un anexo. La correferencia la escribí aquí para no olvidarme. La correferencia tiene que ver con el vocabulario, con el lenguaje. ¿Por qué? Para que un sermón no sea tedioso, tiene que ser rico el lenguaje. ¿Y a qué sentido me refiero a esto? Que tiene que ser rico el lenguaje. Si yo les dijera, no sé, la Biblia enseña esto, después la Biblia enseña esto, la Biblia nos invita a esto, la Biblia, y a cada rato ocupo la palabra Biblia, se hace un sermón monótono. Entonces la correferencia significa frases sinónimas o afines, una sola, para que después nosotros podamos enriquecer el sermón. Bien, lo voy a dar con un ejemplo un poquito más adelante para que lo puedan ver. Y estas imágenes que aparecen del avión, ¿cierto? Que un avión va directo al destino, un avión se da unas vueltas para arriba, para abajo, otra forma un corazón y se da vuelta, unos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Eso tiene que ver mucho con la cohesión. Es decir, yo partí el despegue, estaba volando y iba a terminar el sermón y me acordé algo que no dije, me devolví y después lo llevé a otra parte y al final terminó. Y lo peor de todo es que terminamos, nuestros sermones, ¿saben cómo terminan muchas veces? Terminamos y decimos, en nuestro deseo y oración. Y se acabó el sermón. O en mi deseo y oración. ¿Cierto? Es una fórmula que tenemos como adventistas, no sé si se la repetirá en otras iglesias, para terminar sermones. Eso significa que no cumplimos el propósito ni llegamos a destino. ¿Por qué? Porque no logramos que la persona se bajara del avión y disfrutara la playa donde lo queríamos llevar. Cuando uno termina un sermón así, dejó a la gente en el aire. Por lo tanto, o sea, puede terminar el sermón así, le puede hacer el llamado, por supuesto, pero uno tiene que llevarlo a ese lugar, llevar al propósito. Bien, entonces, coherencia, ¿qué es lo que significa? Que las cosas tengan unidad en base al sentido, es decir, de qué se trató el tema, y la respuesta debe ser corta. La cohesión significa que esto tenga unidad en la forma. Yo parto, despego, ¿cierto? Vuelo tranquilo y lo llevo a la playa donde dije que lo iba a llevar. ¿Bien? Y la correferencia significa que otra cosa, ¿cierto? No está relacionada con este tema, pero está relacionada con el tema del vocabulario y poder ampliar nuestro vocabulario y ocupar frases afines para que el sermón no se haga tedioso, ¿cierto? Ni muy plano. ¿Bien? Aquí les quiero poner un taller práctico de correferencia. Entonces, si yo estoy predicando acerca de Dios, ¿qué palabras podría ocupar en la siguiente frase para que la palabra Dios no me salga repetida? Puedo ocupar Padre, ¿cierto?
puedo ocupar, no sé, el creador, dependiendo si estoy hablando de la creación o estoy hablando del sábado, voy a ocupar el creador como título de Dios, ¿bien? Con Jesús, depende mucho de qué esté hablando. Puedo ocupar Cristo, el Salvador, ¿cierto? Puedo ocupar distintas palabras. El Espíritu Santo, quizás hay menos, pero puede ser el Consolador, ¿cierto? El Espíritu de verdad, ¿bien? Es Satanás, ¿bien? Lo ponemos ahí también al enemigo. El enemigo, el león rugiente, y hay muchos títulos con respecto a Satanás. La segunda venida, ¿cierto? La esperanza bienaventurada aparece en la Biblia, aparece en otros textos, ¿cierto? Nuestra esperanza, la gran esperanza, ¿bien? La Biblia, por ejemplo, ¿cómo ocupar otras frases, otras palabras que diga la Biblia? ¿Cuál es? La palabra de Dios y así. Cada uno podría poner frases sinónimas para enriquecer su texto, ¿bien? Eso con respecto al tema de la correferencia, ¿bien? Tipos de sermón. Vamos rápido al último tema, que este es un poquito, no es tan largo, es corto, y después pasamos a la parte de resumen y preguntas por el lado de Facebook, ¿bien? Bien, tipos de sermón. Vamos a hablar de 4 tipos de sermón, los más sencillos, los más básicos, hay mezcla entre ellos también, pero para empezar a hacer sermones prácticos y a los que no estudiamos teología, a los que no somos pastores y de repente dicen tienes que ir a predicar a una iglesia y salir adelante, y ¿cómo puedo armar un sermón? Vamos a hablar principalmente de estos tipos de sermón, un sermón biográfico, un sermón textual, temático y expositivo. Cuando hablamos de un sermón biográfico, lógicamente, ¿de qué vamos a hablar? La historia de un personaje de la Biblia que tenga enseñanza que nos ayuden a que la gente se salve, ¿bien? Entonces, podríamos hablar, no sé, muchas veces se toma, por ejemplo, el de Jonás, es un sermón biográfico, pero la temática, ¿cuál es? La obra misionera, se podría tomar, ¿cierto? Ir a un lugar y nosotros somos desobedientes y vamos a otro lugar y se toma de la misma forma, pero lo hablamos a través de la vida de Jonás, que es un libro corto, nos relata su vida, entonces ahí podríamos tomar un sermón biográfico. ¿Cómo? Con la vida, ¿cierto? Los grandes hitos de la vida de Jonás nos da un esquema, que vamos a ver la próxima semana, que se llama arreglo, en donde nosotros podríamos decir, cuando Dios llamó a Jonás, ¿cierto? Después vamos viendo cómo después Jonás, no sé, no hizo caso, fue al otro lado, cómo después pasó el tema de la tormenta, lo del pez, y finalmente predica y pasa lo de Nínive. ¿Bien? Un sermón biográfico, entonces, tenemos en este caso, la historia de un personaje bíblico en la cual nosotros lo analizamos y dejamos qué enseñanza nos podía dar. Entonces, la unidad del sermón, ¿qué lo da? En este caso, la unidad la da la vida del personaje. Entonces, uno dice con coherencia, con ese tipo de cosas, la vida del personaje es la que nos da la unidad. Déjenme ver algo acá que me está apareciendo, que no sé cómo aparece, ¿no? Ahí sí. Entonces, la vida del personaje es la que nos da... Ahí sí. La vida del personaje es la que nos da la unidad. Entonces, por ejemplo, cuando termina el sermón y uno le pregunta ¿de qué se trató el sermón? Ah, se trató de Pablo, se trató de... Es la que nos da la unidad, ¿cierto? Se trató de Abraham. Entonces, ¿qué nos da la unidad en este caso? El personaje. Pero el personaje no es el propósito del sermón. El sermón tiene que tener una enseñanza final para que la gente finalmente se salve, ¿cierto? Pero la enseñanza, ¿cierto? La unidad, cuando hablamos de la coherencia, ¿qué la da? La da el personaje. Un sermón textual, ¿qué significa? Es tomar un texto y analizarlo, ¿cierto? Toda la enseñanza que puede tener este texto. Y claramente aquí la unidad, la coherencia, ¿qué la da? El texto. Arriba lo daba el personaje biográfico, el sermón textual, la coherencia la da el texto. Por ejemplo, uno estudia los 10 mandamientos, pone los 10 mandamientos y lo estudia uno por uno. Otro tema textual puede ser, no sé, la bienaventuranza. Ahí están, la estudio la bienaventuranza. Y así toman un texto, el Salmo 1, la vida del justo parece que se llama, algo así, el Salmo 1, esto. Salmo 121, vamos a hablar hoy día del Salmo 121. ¿Bien? Y leemos un salmo y lo explicamos y las enseñanzas que deja. Ese es un sermón textual. Viendo entre dificultad, pueden ser de los sermones más fáciles para empezar, junto con el sermón temático, porque es analizar un trozo de la escritura y ver qué enseñanza deja y cómo puedo persuadir a las personas que me escuchan a cumplir, ¿cierto?, el propósito que Dios puso en mi corazón. ¿Bien? Un sermón temático es, como claramente el nombre lo dice, la coherencia que lo da, el tema. Entonces yo, por ejemplo, voy a hablar de la oración y voy a buscar en distintos textos de la Biblia donde se habla de la oración,
para poder explicar cómo uno debe orar, por qué es necesario orar, puede analizarlo de esa forma, ¿bien? Entonces, una concordancia sirve para esto, un buscador de Google, de la Biblia, uno pone las palabras clave y busca eso. Que no sé, se puede hacer muy largo, por ejemplo, si usted pone la fe, ¿cuántas citas habrán de fe? Entonces puede ser muy largo descubrir todos los textos, la parte temática de la fe. O el amor, busco la palabra amor en la Biblia y cada vez que me sale amor, yo leo el versículo y explico del amor. Se hace muy largo, por eso hay que ser un poco más selectivo en este tema. ¿Es más sencillo buscarlo? Sí, porque con una concordancia, con un buscador, uno encuentra todas las palabras y puede dar características, ¿cierto?, del tema. ¿Bien? No sé qué otro tema puede ser el perdón. ¿Bien? Entonces, cada vez como Dios perdona, uno empieza a buscar distintos textos de perdón. En el caso biográfico puede ser una persona que fue perdonada, ¿cierto? Puede ser el caso de María Magdalena, ¿cierto? Es un sermón biográfico, la vida de María Magdalena, pero estamos hablando del perdón. Y eso es un sermón biográfico. El otro puede ser solamente, miren, le voy a poner otro ejemplo. Si ustedes pueden tomar el ejemplo cuando Jesús borró los pecados, ¿cierto? O sea, cuando iban a apedrear y Jesús escribió en el suelo los pecados de la persona que iban a apedrear a esta mujer, ¿cierto? Ahí podemos hablar claramente el sermón de qué es lo que podría ser. Es un sermón textual porque es solo un texto, ¿cierto? Pero el objetivo es el perdón. Ahora, si uno busca el perdón en distintas partes, ese sermón sería temático. No sé si notan la diferencia. Biográfico, la unidad la da el personaje. Temático, textual la da el texto. Temático lo da la coherencia, el tema, claramente el tema, decir, vamos a hablar de esto. Y el expositivo es un poquito más complicado, el sermón expositivo. ¿Por qué? Porque mezcla un poquito de cada uno. ¿Por qué? Porque uno elige un texto, como el textual, pero habla de un tema relacionado con ese texto. Es mucho más rico, es un poco más difícil que el resto, pero se puede lograr. Yo les voy a explicar con un ejemplo de esto muy sencillo. Miren, en la siguiente diapo les voy a poner el texto este. Por ejemplo, un sermón biográfico, y se notan que está todo relacionado. Además, podríamos tomar hasta los mismos textos bíblicos para hacer casi todos estos sermones. El mismo sermón, ¿bien? Un sermón biográfico podríamos poner Moisés, el legislador. Y podemos contar la historia de la vida de Moisés relacionada con la ley. ¿Bien? Pero eso es biográfico. Entonces, cuando la persona sale del sermón y alguien le pregunta de qué se trató el sermón, va a decir ¿de qué? De Moisés. Pero realmente el tema fue de Moisés, pero fue persuasivo, no sé, para tener las características de Moisés. Por ejemplo, su humildad, ¿cierto? Su mansedumbre, el liderazgo, dependiendo de lo que queramos tomar, que es el gran propósito que queremos lograr. Pero la unidad la va a dar la vida de Moisés. Podemos tener varios de ese tipo, ¿cierto? Le di el ejemplo de Jonás, otro tipo de personaje. Un sermón textual, por ejemplo, es Éxodo 20, donde salen los 10 mandamientos. Yo tomo los 10 mandamientos y voy desglosando, ¿cierto? Puedo separarlos, los que van dirigidos hacia Dios, en vertical, en forma horizontal, qué implicar cada uno, qué implica dejar, no sé, adorar solo a Dios, ¿cierto? No tener otros dioses ajenos, no hacer imágenes, ¿por qué no debemos hacer imágenes? ¿Por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué debemos guardar el sábado? Y así adelante. Uno va viendo y analizando solo el texto de Éxodo 20, y ese es un sermón textual. ¿Bien? Un temático, por ejemplo, la ley de Dios. Entonces ahí uno puede buscar con una concordancia, con otra cosa, puede buscar en la Biblia ahí los mandamientos. Entonces uno se da cuenta que la ley de Dios es eterna, esa ya tiene una división. Ahora este sermón lo podríamos hacer ahora mismo, por ejemplo. La ley de Dios es eterna, es buena, es santa, es justa, ¿cierto? Con esos 4, nosotros podríamos buscar un texto que diga la ley de Dios es eterna y explicar por qué es eterna. Después el segundo, explicamos por qué es característica de la ley. Y así vamos una a una. Voy a tomar un poco de jugo. Hablo tan rápido que se me seca la boca ya. y así uno lo puede hacer con la ley, con un sermón temático, con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, ¿cierto? Buscar en distintas partes de la Biblia dónde aparece y ahí lo predico dependiendo de la estructura que yo haga, que vamos a aprender la próxima semana, ¿bien? Y el expositivo se trata de que hay un tema que es el amor, pero está relacionado con un concepto que es la ley de Dios. Este es un poquito más complicado, pero en este caso es bastante sencillo porque lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cierto? Que la ley de Dios se resume en 2 grandes mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo a través de solamente el Éxodo 20, ¿cierto? Que sería un texto, nosotros podríamos tomar, o la experiencia, ¿cierto? Que de Jesús cuando le preguntaron que cuál mandamiento era más grande, ¿cierto? Cuando estuvo con sus discípulos.
o sea, realmente era no sé si fue un fariseo, un doctor de la ley le preguntó, no me acuerdo, pero podríamos tomar ese texto, ¿cierto? Y hablar cómo se refleja el amor y la ley de Dios. Ese es un sermón expositivo, ¿cierto? Y podríamos tener muchos más ejemplos de esto. Estoy pensando, un sermón biográfico, por ejemplo, podría ser de Abraham. Hablemos de Abraham, cómo Dios lo llamó, cómo siguió, ¿cierto? El tema del sacrificio de Isaac, ¿cierto? ¿De qué hablamos? De Abraham. Pero eso tiene que tener un propósito, imitar la vida de Abraham, no sé, ¿cierto? De la fe de Abraham. Textual, ¿qué podría ser? Solamente buscar el espacio cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y eso es el sermón textual y lo explicamos. Temático, ¿cierto? Podríamos hablar acerca de la fe. Y la fe podríamos sacar distintas palabras de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y hablar ahí sería también textual si solamente habláramos de Hebreos capítulo 11. Pero en este caso, ¿cierto? Vamos a hablar de la fe en distintos lugares, cómo se ejerce la fe, ¿cierto? Cómo hago crecer mi fe viene por el oír, la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes conocen esos textos y vamos uno a uno poniéndolo y hacemos un sermón temático sobre la fe. No recargado, no muchos textos, porque si no, la gente es tediosa, ¿cierto? Un viaje muy largo en avión. El tema expositivo, ¿cierto? Podría ser la fe de Abraham en el llamado, la fe de Abraham la fe de Abraham probada, ¿cierto? En el sacrificio, la fe, cuando falló la fe de Abraham con respecto a cuando dijo que Sara no era su esposa, ¿cierto? Que era un familiar y que finalmente terminó, cuando tuvieron que sacarlo no me acuerdo de la ciudad que era, pero lo tuvieron que sacar, estoy improvisando en este momento. Entonces, ahí nos damos cuenta que la fe de Abraham probada la fe de Abraham probada la fe de Abraham probada y ahí tenemos un sermón expositivo, ¿bien? Esa es la forma que se tiene para que entiendan bien cómo se hace un sermón expositivo. De todos estos sermones, por lo menos de estos 4, el más complicado es el sermón expositivo. Para mi punto de vista, el más fácil, como para empezar un sermón temático, buscar un tema que yo quiero hablar. Si yo quiero hablar del amor, busco la palabra amor y veo los textos que me sirven, ¿cierto? No todos, solo los que me sirven. Y textual también, es como es un pedazo de un texto que yo decido analizar profundamente y poder compartirlo. Pero acuérdense que todo esto no es informativo. Esa es la parte principal de que les quede más claro el día de hoy. Que todo este arreglo que vamos a hacer no es informativo, tiene fines persuasivos. Es decir, que la persona llegue al lugar de destino que Dios puso en tu corazón. Así que si yo voy a hablar de la ley de Dios, el amor y la ley de Dios, ¿qué tengo que lograr? Que la gente obedezca por amor a Dios, en su mandamiento. ¿Se dan cuenta? Ese es mi objetivo principal. Que no sé, que las personas imiten el liderazgo de Moisés, y voy a hablar del liderazgo. Que la gente respete los mandamientos o respete a Dios, ¿cierto? Como en Éxodo 20. ¿Vamos? Eso es lo que yo quiero lograr, no es de lo que yo voy a hablar. ¿Bien? Quiero que se vea una diferencia. Una cosa es el viaje, ¿cierto? La escala, por dónde lo llevo, y el otro lugar es el destino. El propósito claramente es el destino. ¿Bien? Y la forma es el vuelo, cómo yo lo llevo a ese lugar, ¿cierto? Si hago escala en un lugar y si hago escala lógica. Por ejemplo, si vimos el mapa, voy a volver un poquito atrás, una escala lógica, por ejemplo, no sé, esos países de arriba o que existen ahí, o una escala lógica, por ejemplo, para ir a Lima, ¿cuál sería el avión? Sería tomarlo en Santiago, ir a La Serena, después a Arica y de ahí llegar a Lima. Pero no puedo llegar a Lima con escala en Río, Buenos Aires, Montevideo y después llegar a Lima. ¿Bien? Por eso ordeno el sermón para que las escalas sean lógicas y llevarlo a donde al propósito. Pero la gente se tiene que bajar y conocer Lima. ¿Bien? No voy a decir que se bajen a comer un ceviche, ¿cierto? No, porque se tienen que bajar en Lima nomás. ¿Ya? Ahí pueden conocer las cosas lindas de Lima. ¿Bien? ¿Dónde está el tipo de sermón? ¿Bien? Aquí está. Quedan 7 minutos y voy a hacer el resumen. Y después, si tienen alguna duda, lo podemos poner acá al lado. ¿Bien? El propósito tiene que ser único y definido. Cuando yo llevo a una persona a un lugar, la voy a llevar solo a ese lugar. Es muy difícil llevar a una persona a Buenos Aires y a Río de Janeiro al mismo tiempo. Hay casos definidos, yo les voy a poner un ejemplo de los evangelistas. Yo me fijo mucho en los evangelistas que hacen un llamado, por ejemplo, para la gente que es adventista, y le dicen que reconsagren su vida al Señor, ¿cierto? Ese es un llamado que tiene. Cuando uno lleva a ese lugar, dice, para los adventistas les voy a llevar que se reconsagren. Dice, pero si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor, lo invito a pasar lo invito a pasar, no sé, adelante, ¿cierto? Para aceptar un poco más adelante a nuestro Salvador o aceptar estudiar la Biblia para más adelante, ¿cierto? Bautizarse.
ahí uno claramente tiene que un poco separar los propósitos, ¿cierto? Porque tiene dos propósitos. Todos son, el gran propósito es salvífico. El ser humano se tiene que salvar a través de los méritos de Cristo. Pero como yo narro la historia, ¿cierto? Que son los propósitos básicos, los propósitos, podríamos decir, como yo les puse acá, que son los objetivos específicos, yo de cómo los quiero lograr, cómo lo quiero llevar a ese lugar, tienen que apuntarnos hacia el gran lugar y tiene que ser único. Es decir, voy a tener más sábados para predicar, no es necesario que les predique de todo, no es necesario que, no sé, ¿saben qué? Uno empieza a decir así como, ¿de qué se trató el sermón? Bueno, habló de la oración, pero lo importante es que era orar para la segunda venida, ¿sí? Y que el sábado tenemos que guardar, y tenemos que ser fieles en la mayordomía. Está bien, todo lo que he dicho es correcto, pero ¿cuál es el problema? Que lo llevé a 4 destinos diferentes. Entonces, por eso es muy importante que el propósito sea único y definido. Cuesta mucho, de repente, no salirse de eso. Hay que analizar el sermón, mirarlo. Piénsenlo como un vuelo, dibujen. Yo quiero llevarlo a este lugar. Redacten el sermón, el propósito. ¿Y cómo se redacta? Ya lo pusimos. Al final de mi sermón, las personas irán a tal lugar o serán así. Y el sermón tiene que ser completamente definido. Cuando yo predico del perdón, las personas no tienen que saber cómo son perdonadas. Mi propósito, ¿cuál es? Que las personas sean perdonadas. Bien, que cuando salgan de la iglesia, salgan perdonadas. Hay una historia, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, que es un predicador famoso que siempre aparece en las ilustraciones. No me acuerdo cómo se llama, pero es un predicador antiguo de una iglesia evangélica, que es como del siglo pasado, que aparece varias, es como, no sé si es Spurgeon o alguien así, que escribía y predicaba sermones, no me acuerdo qué predicador era, pero leía de él que en una oportunidad, cuando él empezó su ministerio, fue a predicar a una iglesia y dejó el sermón sin concluir porque se le había pasado el tiempo. Y dice que al otro día, cuando volvió, supo que había un incendio en esa ciudad y que murieron personas que no habían ido al sermón. O sea, que porque habían ido al sermón y que había quedado inconcluso porque él no terminó el tema. Y se prometió que nunca más iba a bajarse del púlpito sin que la gente aceptara su mensaje. ¿Bien? Entonces, cuando uno predica, tiene que llevar a las personas. Yo les decía, si les prometió, no les va a decir. Algunas personas ponen el propósito, lo dicen en el sermón, otras personas lo tienen escrito en su mensaje, ¿cierto? Algunos lo tienen implícito porque ya saben manejarlo, pero cuando uno trabaja con un propósito, tiene que ser directo, es decir, yo quiero que las personas salgan preparadas para la segunda venida de Cristo y no que sepan, o sea, también tienen que saber cómo va a venir Cristo. Quiero que se entienda eso, no le estoy diciendo no tienen que saber, sino que la información tiene que llevar una decisión, ¿cierto? Eso sería lo más correcto. Esta información tiene que llevar una decisión. Coherente significa que tenga sentido y que la unidad sea temática, es decir, yo voy a hablar de una cosa, ¿bien? Cohesionado, que sea ordenado en la forma para que yo lo pueda avanzar. El anexo, la correferencia, ¿cierto? Que tiene que ver con el vocabulario y los tipos de sermones que vimos, que son biográfico, textual, temático y expositivo. Bien, biográfico, el tema, la unidad la está dando, la unidad temática la da la vida de un personaje que nos lleva a un propósito. Siempre voy a decir lo mismo. Textual, la unidad temática que la da, el texto, un pedazo de la Biblia, un trozo, y nos lleva ¿a dónde? A un propósito. El temático, yo busco un tema en distintas partes de la Biblia y lo presento con un fin persuasivo. Tengo que tener claro el propósito. Y expositivo, finalmente, es como ordenar en un tema y en un texto y sacar solo una enseñanza, ¿cierto? Es más difícil de todo, pusimos algunos ejemplos. La próxima semana va a haber una parte práctica, ¿cierto? Que hablemos de la introducción, desarrollo y conclusión para que aprendamos a despegar, volar y aterrizar con bien al punto de destino que prometimos. Bien, que el Señor les bendiga. Si hay alguna pregunta, pónganla aquí al lado. Quedan 2 minutos, así que le doy el pase al pastor. Bueno, vamos a ver efectivamente si hay alguna pregunta también acá con esta hermosa jornada de homilética, segunda jornada de homilética. Agradecemos nuevamente, hermano Yuri, su compañía. Y bueno, vamos a ver si aquí en el chat de Facebook hay alguien que quiere comentar. Aquí estamos viendo. Bueno, aquí hay algunos saludos, agradecimientos. Nuevamente le agradecemos, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanos de iglesia, por acompañarnos en esta transmisión. Gracias porque se han dedicado un espacio de tiempo en el día sábado para poder estudiar y poder
comprender un poquito más de esta capacitación de homilética. Muy bien, vamos entonces a finalizar. Vamos a finalizar con una oración, ¿ya? Así que mi hermano Yuri, tenga el honor de poder finalizar con una oración. Déjeme ver. Sí, tengo el audio compartido. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos sabiduría. Según tu promesa, en Santiago 1.5 dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, tú la vas a dar abundantemente y sin reproche. Y confiando en esta promesa, te pedimos que nos des sabiduría para que cada uno de nosotros podamos predicar. En este momento se nos ha abierto una posibilidad enorme. Es una crisis en el mundo, pero tenemos una posibilidad enorme por medio de las redes sociales, tecnología, audio, WhatsApp, de compartir un mensaje de salvación. Ayúdanos a aprender cómo comunicar este mensaje. Danos sabiduría para eso, para que lleguemos a las personas y podamos cumplir el propósito en sus vidas y en las nuestras. Te pedimos tu bendición, Señor, por tu iglesia, que no está cerrada, Señor, que está multiplicada en los hogares. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Yuri, muchas gracias, queridos amigos y amigas, que el Señor les bendiga, que puedan continuar teniendo un día hermoso en el Señor, que es el día sábado. A las 6 de la tarde transmitiremos también otro programa, que es el Culto Joven. Nos acompañará el pastor Rodrigo Quintanilla con el tema titulado Agua de la Vida, simbolismo para el tiempo del fin, extraído del libro de Ezequiel. Así que un tema muy interesante. Están todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde en un ratito más. Así que les mando un cariñoso saludo, un abrazo de cuarentena, un abrazo de virtual, y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos, mis queridos amigos y amigas. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con la tercera jornada de capacitación de homilética. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo.